Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy estamos hablando de la drepanocitosis. Esta es la hemoglobinopatía más frecuente en el mundo. Nos estamos refiriendo a afecciones o patologías que afectan pues la hemoglobina de las personas. ¿Cuál es la diferencia entre la drepanocitosis y las talasemias, que son, digamos, las otras enfermedades que también tienen una gran incidencia y que tienen que ver con estas patologías que afectan la hemoglobina? Bueno, como habíamos dicho, la hemoglobina S o drepanocitosis, la hemoglobina está alterada y se produce esta alteración en los glóbulos rojos. Pero en las talasemias la hemoglobina es normal. Lo que se afecta es la producción o puede estar ausente o disminuida. ¿De acuerdo? A pesar de que se le coloque tratamiento a un paciente con hierro o con ácido fólico para aumentar la producción, esto no va a ser posible porque esa producción está muy disminuida o ausente. Doctora, usted hablaba anteriormente sobre la incidencia de la enfermedad en África y en las partes bajas pues, de Europa. ¿Se puede decir que quizás hay grupos étnicos entonces donde esta enfermedad tenga mayor incidencia o prevalencia? Mira, hemoglobina S es más frecuente en las personas afrodescendientes. Sin embargo, el gen no está relacionado con el color de la piel. De modo que hay personas blancas que presentan la drepanocitosis. Y hoy, en la medida que los medios de comunicación pues, se han hecho más intensos, más fluidos, y el mestizaje, sobre todo aquí en Venezuela, donde existe un alto mestizaje, nosotros podemos encontrar, repito, personas blancas de ojitos verdes con drepanocitosis. De modo que es una concepción errada el decir que la drepanocitosis es exclusiva de personas de color oscuro. ¿Y por qué, doctora, se dice también que la mayoría de los casos de drepanocitosis se encuentran en países de ingresos bajos o medios, esto según cifras de la Organización Mundial de la Salud, o también en el área tropical, en las regiones tropicales? Sí, bueno, la hemoglobina S surgió como una mutación que llamamos favorable. ¿Qué quiere decir eso? Que 50.000 a 150.000 años atrás, desde la cantidad de años que estamos hablando, en esta zona tropical, igual que lo es hoy día, la malaria o paludismo, pues era una enfermedad bastante frecuente. Y la naturaleza, que es muy sabia, hizo que uno de esos genes que tiene el individuo mutara y en lugar de hemoglobina A produjera hemoglobina S. ¿Qué pasaba con esto o qué pasa? Que las personas que tienen en sus glóbulos rojos hemoglobina A y hemoglobina S, esos glóbulos rojos son un poco más resistentes a la infección por el parásito del paludismo. La malaria. Sí, de la malaria. En aquella época, si hoy los pacientes con drepanocitosis, la enfermedad es terrible, bueno, podemos imaginar qué pasaría en la época en que el hombre todavía andaba por allí, quizás viviendo en cavernas y no existía ningún tipo de medicamento. ¿El tener drepanocitosis hace a la persona más resistente a la malaria? Los que tienen el rasgo, porque los que tienen SS se morían y los que tenían A les daba malaria. Entonces, ¿quiénes sobrevivían? Los más fuertes, y en este caso eran los pacientes que tenían el rasgo, es decir, hemoglobina AS. ¿Se conoce la incidencia de la drepanocitosis en nuestro país? Aproximadamente unos 7.000 casos se han estipulado de drepanocitosis en el país. Hay ciertas localidades con una alta prevalencia de hasta 20%, como en el estado Miranda. La población de Tapipa y de Toas tiene mayor prevalencia de esto, pero en estados andinos también ha aumentado la incidencia de la drepanocitosis. Ahora, entiendo, como lo decíamos anteriormente, antes de ir a la pausa anterior, que hay personas que portan la drepanocitosis y hay quienes, además de portarla, pues la desarrollan, ¿no? Desarrollan toda la clínica, la sintomatología.
¿Cuál es la incidencia, digamos, entre estos dos grupos? ¿Cuál es la prevalencia? Sí, pero en Venezuela, no tenemos cifras oficiales, ni del número de pacientes, las cifras que dijo la doctora, son cifras estimadas basándonos en cifras de otros países que distan mucho de parecerse a nosotros. Pero esas son las cifras que se han establecido en cuanto a los portadores. En términos generales, podríamos decir que entre un 5 y 10% de la población venezolana son portadores de hemoglobina S, siendo mayor en aquellas poblaciones que la doctora dijo, en Miranda, sobre todo recordemos que en la época de la colonia los asentamientos de esclavos estaban en la costa y estas eran las zonas donde se conseguía la mayor cantidad de personas portadoras del gen. Pero hoy, igual que ha sucedido en todo el mundo, esto se ha diseminado y ya lo podemos encontrar hasta en los Andes, cuando hasta hace poco no existía. Es decir, que es mayor la cantidad de portadores que de personas que desarrollan tal la enfermedad. Sí, por supuesto. Eso en medio de todo es una buena noticia hasta ahora. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regreso vamos a aclarar un poco más cómo es que se produce la drepanocitosis, qué es la causa, qué genera que una persona la posea, un poco para entenderlo, y también vamos a analizar pues cuáles son esos síntomas y las posibles complicaciones que puede traer esta enfermedad. Ya venimos.